Ya. Buenos días. Nos encontramos en este hermoso lugar disfrutando de esta mañana montemariana y vamos a disfrutar de un evento muy importante para todos nosotros, para todos los que nos encontramos aquí como conocedores o como amantes de la música de gaita. En el día de hoy vamos a compartir el cierre del proyecto Escuelas de Saberes Musicales Ancestrales de las Montañas. En este evento de cierre vamos a llevar a cabo un conversatorio, la importancia de conocer los maestros de la música de gaitas y tambores en el territorio de los Montes de María. La música de gaita, hablemos un poco de esta música de gaita, un poquito de su historia. Esta música de gaita surge de la oralidad, de transmisión de saberes, de generación en generación. Parte del ancestro aborigen nativo de los Montes de María y se mezcla con el ancestro africano. Vale la pena resaltar que de los africanos nosotros tomamos los tambores. Y la influencia también tiene la música de gaita de la cultura europea. Sin embargo, esta expresión auténtica, aunque nace de ese cruce, de ese mestizaje, hoy día tiene una identidad propia, una identidad musical que representa al pueblo caribe colombiano. Entrando ahora en contexto, es importante para las nuevas generaciones, para las presentes y futuras generaciones de gaiteros, conocer los maestros más representativos de la gaita en los Montes de María, pues ellos han forjado un importante legado que en la actualidad nutre este género musical. Para hablar del tema, hoy nos acompañan dos grandes maestros muy conocidos aquí en el territorio de los Montes de María. Ellos son el maestro Ferney Fernández Díaz y el maestro Carlos Eduardo Mercado. Vale la pena resaltar que Ferney Fernández Díaz es un maestro muy reconocido, al igual que el maestro Carlos aquí en los Montes de María. Ambos han participado en una infinidad de eventos musicales, de festivales musicales en San Jacinto, en San Juan, en Ovejas, y ambos, como conocedores de la música, han ganado diferentes premios a nivel nacional. En el caso del maestro Ferney ha tenido la oportunidad de representar a Colombia y al Caribe colombiano en diferentes países. Ambos son autores de diferentes notas musicales reconocidas, han ganado festivales y bueno, ellos nos van a comentar no tanto de su vida y su trayectoria, sino que también se van a centrar en la vida de músicos gaiteros. El maestro Ferney nos va a hablar del maestro Mañe Mendoza, de Antonio Fernández, de Juan Lara, los cuales integraron los legendarios gaiteros de San Jacinto, quienes consolidaron un importante legado a la música de gaita en cuanto al estilo y la interpretación y composiciones musicales en diferentes artes de la música de gaita. Carlos Mercado, por su parte, nos va a hablar de los maestros Medardo Padilla, de Jesús María Saya, de Sisto Silgado, más conocido como Paito, y estos últimos con un importante aporte al repertorio que hoy día se toca en festivales que pertenecen al estilo interpretativo de la gaita negra. Además hará una referencia del maestro Toño Cabrera, el cual es un referente de la gaita ovejera. Sean todos y todas bienvenidas y vamos a iniciar este conversatorio, no sin antes establecer unas reglas del juego. Levantamos la mano, nos dirigimos con el micrófono, hacemos la pregunta que queramos, lo que queramos profundizar, piden la palabra, exponen los que quieran expresar algo distinto que de pronto no corresponda a una pregunta, se le formula acá directamente y ellos la responderán. No podemos hablar todos al tiempo, levantan la mano por favor, ya les expliqué las reglas. Entonces comenzamos pues. Bienvenidos maestros, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Maestro, puede tomar silla. Entonces comenzamos aquí con el maestro Ferney. Sí, le piden acá que se coloquen los maestros de un lado y nosotros en el otro. Muy bien. Cuéntenos, maestro, ¿cómo se sienten en el día de hoy? Espectacular. Genial, rodeado de tanta juventud y equipo amante Micrófono. de la música de gaita. Bueno, estos chicos son de diferentes agrupaciones aquí en el Carmen de Bolívar, amantes de la música de gaita. Posteriormente haremos ahí una presentación con ellos.
para que los que se están iniciando los conozcan también. Chicos, tengan todos buenos días. Bueno, ya los que me conocen, mi nombre es Ferney Fernández Díaz. Es importante que ustedes conozcan un poco, porque este tema, hablar de estos temas de los maestros juglares de la música tradicional de gaita de los Montes de María, es un tema bien amplio, bien profundo. Hoy vamos a hacer apenas como que ese bosquejo para darle inicio a un proceso que creo yo que por aquí es que vamos a arrancar, porque ustedes también van a quedar con dudas de querer conocer acerca de los maestros, y sería importante que en otras ocasiones podamos ahondar más en ellos. El día de hoy vamos a hablar, yo voy a hablar de 3 maestros como para iniciar, y el maestro va a hablar de 4 maestros también. Entonces vamos a ser un poco breve y conciso. Bueno, tengo ahorita un compromiso también, pero eso no quiere decir que no hagamos esto como debe ser. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de... Voy a empezar por Toño Fernández. Toño Fernández, ¿quién fue Toño Fernández? ¿Y qué representó Toño Fernández para el folclore de gaitas y tambores? Bueno, Toño Fernández era un campesino, una persona de estirpe campesina, de manos rudas, una persona de un carácter y un temperamento bastante fuerte. Nació el 19 de agosto de 1912 y murió el 2 de diciembre del 88. De hecho, sacaron una canción que habla de la muerte, de la fecha en que murió él. Nació en San Jacinto Bolívar. Se dedicaba normalmente, bueno, al campo, en el principio al campo. Cuando ya vivía en San Jacinto, se dedicaba a hacer lo que era la construcción de las casas de bareque, porque en ese tiempo se fabricaban las casas de embutidos, de bareque, de palmas, se dedicaba a hacer los kioscos y todas esas cuestiones que eran productos del campo también. Toño Fernández fue y sigue siendo el máximo exponente de la música de gaitas y tambores. Gracias a Toño Fernández la música de gaita tiene letra, porque la gaita antes del 48, antes de que, es una historia amplia, le voy a explicar, antes del 48 la gaita era muda, solamente gaita, como cuando tocamos gaita instrumental, o sea, era muda, no tenía letra, porque se tocaban merengue pero sin tambora, y se tocaban canciones solamente mudas, ¿verdad? Entonces cuando Toño Fernández le mete la letra a la gaita, ni siquiera porque él quiso. En un momento entre 1948 y 1960 llega Delia Zapata Olivella y su hermano Manuel Zapata Olivella. Los hermanos Zapata, ya ellos venían haciendo recorridos en diferentes partes del mundo. Entonces ellos dijeron, tenían un grupo de bailarines y ellos tenían su grupo de danza y necesitaban grupos de música que amenizaran obviamente el grupo de danza. Entonces dice Delia, llegan a San Jacinto y dicen, nosotros vamos a viajar al exterior y necesitamos un grupo de música de gaita, y entonces se conforma en ese tiempo el grupo Gaiteros de San Jacinto, los Gaiteros de San Jacinto. Ellos tocaban de una manera, sí, se reunían porque vivían en las veredas, no es como hoy día que uno está aquí, se manda un WhatsApp y se ve fácilmente, no. Ellos vivían, la mayoría eran campesinos y vivían lejos, venían en sus burros, en ese tiempo no había medio de transporte. Entonces el grupo no estaba consolidado como en ese tiempo, de ahí para acá se consolidó. Entonces nacieron los Gaiteros de San Jacinto, que fue la primera generación, donde estaba Toño Fernández, Mañe Mendoza, Nolasco Mejía, Rafael Rodríguez, estaba Gabriel Torregrosa. De ahí para acá han surgido por ahí como 5 o 6 generaciones más, pero esa fue la primera. Bueno, entonces como se vieron en la obligación de ese viaje, que fue algo que fue bien planeado, entonces Toño Fernández, como él era compositor, era machero porque tocaba la gaita macho y la maraca. Él era repentista. El repentista es esa persona que hace versos o hace décimas de una manera exponencial, de una manera sincera, o sea, sencilla, y va nombrando siquiera a todos ustedes. Es una cosa que nace en el momento. Entonces tenía todas esas cualidades, esas virtudes.
y era cantante, obviamente, tenía un vozarrón que, bueno, la mayoría del repertorio sanjacintero es de Toño Fernández, o de San Jacinto, porque hay muchísimos compositores, pero en San Jacinto en ese tiempo esas canciones quedaron inmortalizadas, que hoy día la mayoría de los gaiteros interpretan a nivel festival las canciones de él. Bueno, entonces cuando hicieron ese viaje, estuvieron en China, en África, estuvieron en España, Europa, Estados Unidos, viajaron a muchas partes representando la música de gaitas, y ya en ese tiempo tenían muchas canciones dentro de su repertorio. Por ejemplo, Déjala que llore, que dicen que era una de las canciones favoritas de él, La Mica Prieta, Puya Puyará, que ya era una de las últimas canciones, Juanita, Candelaria, infinidades de canciones que dejó el maestro Toño Fernández. Bueno, ya después de que ya tuvieron todo ese viaje, que ya le metieron letras a las canciones, en unos viajes posteriores entra la tambora, porque la gaita anteriormente en sus inicios no tenía tambora. La tambora existía como instrumento, pero en otros tipos de música, de bailes cantados, de sones de tambora, sones de pajarito. Entonces viene Catalino Parra, que es el maestro que falleció hace unos años, un año y medio, ¿verdad? Bueno, entonces él es del canal de dique, de Soplaviento específicamente. Entonces él entró a los gaiteros de San Jacinto tocando la tambora. Esto es bacano hablar, pero necesitamos el tiempo. Bueno, voy a hablarle un poquito también del maestro Mañe Mendoza,